¿Por qué surge la ROM 5.1 Calidad de aguas litorales en áreas portuarias? Bueno, aquí tenemos los dos puntos de partida, el 2000 con la Directiva Marco del Agua como un elemento que trata de establecer ese marco para la protección de las aguas, para prevenir su deterioro y promover el uso sostenible. Entonces, pues estamos acostumbrados a tratar de hacer un balance, un equilibrio entre los diferentes usos que hay en el medio y, lógicamente, pues el sector portuario es un sector muy importante desde el punto de vista socioeconómico, reconocido por la sociedad y como tal hay que ponerlo en valor. Surgió la ROM 5.1 como un elemento en el que Puertos del Estado en el año 2002 pues de alguna forma se enfrenta a ese nuevo marco institucional europeo. Bueno, en el 2002 no había ningún tipo de atisbo de por dónde iba todavía determinados desarrollos de la directiva y entonces pues Puertos del Estado decide iniciar ese proceso para saber cómo están en relación al resto de masas de agua, al resto de gestores competentes en el ámbito de la calidad de las aguas. Y por eso nace esta ROM 5.1, que nace como un instrumento de gestión portuaria. El puerto tiene un interés por, de alguna forma, tener información de cuál es su competencia, o sea, mejor dicho, cuáles son los problemas que él puede generar en esa masa de agua. Pero también, al mismo tiempo, tiene un interés por saber qué otros usuarios de esa masa de agua le pueden generar problemas que de alguna forma la sociedad en su conjunto o el que sea puede pensar que es un problema de la autoridad portuaria. Entonces nace con esa doble vocación, tener un instrumento de gestión a una escala apropiada. Lo que queremos es que el puerto sepa en qué zonas de su puerto puede tener problemas, puede tener actividades que puede hacer mejor, es decir, es un instrumento de gestión portuaria. ¿En qué programa se estructura la ROM 5.1? La ROM tiene 5 programas, el de delimitación y tipificación, el de evaluación de riesgos ambientales, el de vigilancia ambiental y el de gestión de episodios contaminantes. Bueno, asumiendo ese concepto que tiene todo elemento o todo sistema de gestión, que es decir, si tenemos algún sistema de gestión es porque algo pensamos que puede ir mal. Entonces lo primero que tenemos que pensar es de qué nos queremos proteger, o sea, qué cosas son las que nos pueden generar un problema, de qué quiere protegerse, cómo puede protegerse. Lo que queremos proteger, de acuerdo con lo que es el marco general de gestión de la calidad de las aguas, es la calidad de las aguas. No estamos hablando de calidad atmosférica, estamos hablando de calidad de las aguas y por tanto necesitamos una identificación de unidades que sean homogéneas. ¿De qué queremos protegerlo? Pues queremos protegerlo de peligros. ¿Y luego cómo puede protegerse? Pues puede protegerse precisamente con eso, con esa evaluación y gestión de los riesgos, de los peligros, a través de la evaluación de riesgo ambiental, de tal forma que nosotros sepamos dónde podemos tener más problemas y por otra parte, lógicamente, aunque hagamos todas las cosas bien y apliquemos modelos estupendos y tal, no dejan de ser modelos y necesitamos una confirmación, una ratificación de que eso que estamos haciendo bien, por alguna forma, con la calidad del medio. ¿Cómo se aplica el programa de delimitación y tipificación de unidades de gestión acuática portuarias? ¿Cuál es el objetivo del programa de delimitación y tipificación de las unidades de gestión acuática portuarias? El conocer nuestro medio, el clasificarlo en unidades con características homogéneas. Vamos a ver cada una de las etapas para poder aplicar el programa. El programa se divide en 3 etapas. Entonces vamos a la primera de las etapas, la delimitación de las unidades de gestión. Esta etapa o esta primera fase tiene por objeto organizar el medio acuático portuario en diferentes unidades de gestión. Lo que voy a hacer en esta primera etapa es recopilar toda la información necesaria que me va a dar una idea de qué unidades de gestión puedo tener y qué características tienen. Una vez tenemos las alternativas de delimitación y tipificación, pasaríamos a lo que es la tipificación de las unidades. La clasificación en tipos según sus características. Entonces, en primer lugar, vamos a establecer la categoría y las clases de estas unidades de gestión. Una vez hemos establecido la categoría y la clase, podremos asignar tipos. Tipos para naturales y tipos para muy modificadas. Los tipos de aguas naturales que están recogidos en la instrucción de planificación hidrológica para aguas de transición y aguas costeras. Para las unidades de gestión muy modificadas tendremos tipos para las aguas de transición y para las aguas costeras. En el caso de que tengamos 2 unidades de gestión en un puerto que son del mismo tipo y son limítrofes, si el puerto lo considera oportuno, podrá reagruparlas en una única unidad de gestión. ¿Cómo se aplica el programa de evaluación y gestión de riesgos ambientales?
Este programa tiene por objetivo el detectar problemas para la aplicación de medidas, la aplicación de mejoras para reducir el riesgo de deteriorar la calidad de las aguas. Identificaremos las emisiones contaminantes, que son los peligros ambientales que tenemos en relación a la calidad de aguas portuarias, estimaremos el riesgo de cada una de las emisiones que hemos identificado, o sea, que haremos un análisis o una evaluación del riesgo detallada de cada una de las emisiones, valoraremos el riesgo y en función de si es un riesgo bajo o medio o alto, aplicaremos o no medidas. Entonces, en relación a la identificación de emisiones contaminantes, a la localización, la ROM 5.1 clasifica las emisiones contaminantes según cómo se produce la emisión en puntuales y difusas. Y en función de la ubicación, de dónde se produce el vertido y de dónde se genera ese vertido, de la ubicación de la actividad generadora, los clasificaremos en 4 tipos: externas, ajenas, de empresas concesionarias y portuarias. Además, también las emisiones contaminantes las clasificaremos en función de la actividad que las genera. Una vez que hemos localizado las emisiones y que las hemos clasificado, pasaremos a la caracterización de cada una de ellas. La caracterización tiene por objetivo recabar toda la información necesaria para poder estimar el riesgo de esa emisión contaminante. Tenemos toda la información, podremos llevar a cabo la estimación del riesgo. El riesgo ambiental en la ROM 5.1 se calcula en función de la probabilidad, de la vulnerabilidad y de las consecuencias, 3 factores. Una vez hemos calculado cada uno de estos parámetros para cada una de las emisiones y escenarios, podremos clasificar la emisión contaminante en alto, medio o bajo. En el caso de que tengamos una emisión con riesgo alto, deberemos aplicar medidas de forma inmediata. En el caso de que el riesgo sea medio, habrá una necesidad de implementar algún tipo de medidas con el fin de reducir el riesgo, y en el caso de que sea bajo, no requerirá de actuación, la emisión contaminante no requerirá de actuaciones especiales. ¿Cómo se aplica el programa de vigilancia de la calidad ambiental? ¿La unidad de gestión acuática está muy modificada? Dice no. Pues entonces automáticamente notificamos a la demarcación. Si es que sí es muy modificada, pues entonces entraríamos en lo que es la valoración de la UA muy modificada. Entonces hemos integrado 4 grandes elementos. Primero, la calidad físico-química del sedimento. A continuación hablamos de la calidad biológica del agua y del ventos. Luego entramos en la calidad físico-química del agua. Tenemos unos umbrales de calidad. En todos los casos vais a ver que tenemos un mismo esquema, que es selección de indicadores. Aquí hemos planteado los 3 que estaban antes. En cuanto a número y localización de estaciones, en este elemento de calidad y en los siguientes vamos a utilizar una aproximación parecida. La valoración, pues la hacemos a través de la valoración de cada uno de estos indicadores. Segundo punto, segundo elemento de calidad que introducimos en nuestra valoración de la calidad ambiental de nuestras unidades de gestión portuarias, es la calidad biológica del agua y del ventos. Bueno, tercer elemento, vamos a la calidad físico-química. Pues hay una serie de elementos que son parecidos al resto de elementos. Bueno, por último llega el gran cuello de botella que tenemos con las normas de calidad ambiental. Vamos a ver ahora el sistema de integración. El sistema de integración, pasamos al primer plano la calidad físico-química del sedimento, que hemos dicho que es el elemento que nos parece más importante de cara a recoger esa historia del puerto. Introducimos en segundo lugar la calidad biológica basada inicialmente en el fitoplancton. Y en tercer lugar utilizamos la fisicoquímica del agua. Lo que hacemos con este sistema es tener primero una valoración de toda la ambiental, y con esto, si cumplimos todos los indicadores de la calidad química, la tendríamos buena. Si no, si tenemos alguno que no cumple, pues entonces decimos que tenemos una calidad moderada. ¿Cómo se aplica el programa de gestión de episodios contaminantes? Lo hemos dejado simplificado a 3 tipos de actuaciones. Una es la detección de los episodios contaminantes. La segunda, que tiene que ver más con lo que dice el Real Decreto, que es la ejecución del plan de acción-actuación, lo hemos denominado así. Y el tercero, que es la evaluación de la recuperación del medio. Bueno, lo primero es eso de cómo detectar. Bueno, el segundo
aspectos, es decir, si nosotros ya tenemos un sistema visual para detectar lo que nos puede ocurrir, los episodios que nos pueden ocurrir, ahora ya entramos en lo que es el segundo aspecto, que es la ejecución del plan acción-actuación. A continuación, el segundo paso que tenemos que hacer una vez caracterizado, tenemos que determinar la situación de emergencia. Bueno, ¿todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva al planteamiento de cuáles son las situaciones de emergencia que tenemos que poner en marcha, cuáles son los planes que tenemos que poner. Bueno, el siguiente paso pasa por la notificación. Bueno, el siguiente paso sería, pues, en el caso de que haya notificado, pues aquí planteamos que la recomendación, la ROM 5.1 plantea que, bueno, que es interesante que dado que estamos trabajando en nuestra casa, pues que al menos colaboremos y estemos al hilo al cabo de la calle, ¿no? Como decimos, ¿no? Que tengamos esa información de qué es lo que se está haciendo, cómo se está poniendo, porque a lo mejor podemos colaborar, o sea, que realmente podemos colaborar con somos parte de ese colectivo y podemos colaborar con el programa de actuación. ¿Qué es el Sistema Gestor de Información Ambiental ROM 5.1? Nos dimos cuenta que el volumen de información que se generaba era inmenso y que además toda esa información era una pena que se quedara reflejado en un documental, en una estantería del puerto, y que la posibilidad de tenerlo todo volcado en una base de datos y que diferentes personas pudieran tener acceso y además alimentar esa base de datos una vez ya la has aplicado, pero sigues con tu programa de vigilancia ambiental o vuelves a identificar una emisión contaminante, pues el poder actualizar esa información, el poder tener vivo ese sistema, que la ROM no sea la aplico en el 2013 y ya no la vuelvo a aplicar nunca más, o si la vuelvo a aplicar, ¿dónde meto estos datos? Pues tener una plataforma donde tengo toda la información que se ha generado. ¿Cómo se estructura el documento de la ROM 5.1? En lo que es el documento que tenéis todos, hay 5 bloques. Una parte, el bloque 1, que es la parte de articulado, que diríamos que es la metodología, el procedimiento metodológico, que es lo que vamos a ver en esta primera parte de la presentación. Luego tenéis, en el bloque 2, unos fundamentos técnicos y jurídicos, el porqué de cada programa y cómo se ha llegado o qué fundamentos legislativos o técnicos están detrás de cada uno de los programas. Un bloque 3, donde, como explicaba José, tenéis ya más detalladamente los métodos en formato ficha para que sea, pues, fácil de entender, muy escuetos y muy dirigidos, donde se recoge eso, métodos específicos necesarios para aplicar cada uno de los programas. Un cuarto bloque, que es el bloque de datos, donde hemos ido recopilando información que considerábamos que las autoridades portuarias o las consultorías o los centros de investigación que apliquen la ROM en un puerto, pues datos que podrían necesitar para la aplicación de cada uno de los programas. Y finalmente un bloque muy cortito sobre herramientas necesarias para aplicar la ROM, pues modelos numéricos, sistemas de información geográfica, sistemas gestores. ¿Qué son esas herramientas y algunos ejemplos? Siempre pensando en que el documento sea útil para el portuario, para la persona que la va a aplicar, y en estos bloques se encuentre toda la información necesaria para poder aplicar cada uno de los programas.